nuevo día, en esta nueva noche, en esta nueva tiempo en el cual el Señor ha abierto después de Pascua, después de tener toda esa administración que Él trajo a las profundidades de cada uno, pero también de cada familia. También muy agradecidos por estos miércoles anteriores que hemos estado siendo ministrados también en esas profundidades. Dentro de ese gran propósito que el Señor habló, el Señor nos dijo que eran tiempos de sanidad, tiempos de ministrar áreas que corresponde a todo, no solamente en cada uno, lo personal, sino también en lo que es al interior de la familia. Así que han sido tiempos de ministración con León, con Mafe, sobre el rechazo, también con Joel y Alejandra, todo lo que tuvo que ver con los celos, con la envidia, con la ira, temas tan importantes que nos llevan a mirar, como cada uno de ellos insistía, no estemos conectados, escuchando y solamente siendo oidores, sino que podamos realmente pedirle al Espíritu Santo que vaya a las profundidades de nuestras vidas, de nuestras familias, para traer sanidad, que podamos aún volver a revisar esos temas y tomar nota para presentarnos delante del Padre, permitirle allí que vaya a esas áreas que todavía no están sanas. Son parte importante, no solamente para tener procesos de sanidad, sino dentro de ese diseño, ese gran diseño del cual hemos venido hablando ya no solamente al comienzo de este año, sino por causa de lo que Él nos habló en el año anterior. Y Él nos dijo que debíamos empezar a caminar con ese ser lámpara, con ese diseño de ser lámpara. Para ello necesitamos entender ese diseño del aceite, como lo estuvimos viendo. Si tal vez usted no se conectó a esas enseñanzas, a esas verdades soltadas, es bueno que vaya a esas ministraciones de los miércoles. Son estos tiempos de entrenamiento y discipulado, son muy importantes, porque no solo nos enseñan verdades, sino que ministran. Y el Señor dijo que debíamos aprender a caminar como lámpara, porque eso somos luz. Debemos tener y cuidar el aceite y toda esa manifestación de la vida del Espíritu en nosotros. Revisar cómo está ese pábilo para que no sea un pábilo que humea, que lo que hace es generar una atmósfera y un ambiente no sano, contaminado, sino que seamos realmente lámparas que alumbran para que todos los que están en casa vean su luz, pero también vean todo aquello de lo que caracteriza y muestra quiénes somos. Somos en Él, somos sus hijos, somos nuestro Padre. Tiene una esencia y una naturaleza que se expresa a través nuestro. Por eso estos miércoles han sido tan importantes, y esa administración de sanidad en las profundidades. Y seguimos trabajando temas de sanidad. Y hoy vamos a estar tocando o iniciando a tocar un tema también que muy importante, como lo han sido todos los anteriores, pero que va a trascender en algo que necesitamos también hablarle a las familias, no solamente de la congregación en las diferentes ciudades, en las naciones, sino a la iglesia, porque la iglesia es la que tiene la voz y comunica las verdades. Pero cuando la iglesia está contaminada y está afectada y no está sana, pues aún las naciones se ven siendo afectadas. Entonces, así como la nación sufre, es por causa de que la iglesia necesita ser sana y necesita ser luz. La luz que es Cristo, que es la luz verdadera, que realmente se levante a alumbrar. Entonces hoy vamos a estar tocando un tema que no solamente, hoy lo vamos a iniciar, pero lo vamos a tocar en algunos miércoles, varios miércoles, porque es algo que necesitamos sanar, necesitamos que la iglesia, que las familias que manifiestan el reino sean libres y sanas y podamos establecer la verdad
que está en Jesús, como dice en Efesios, pero sea la verdad, porque no solamente la hablamos, sino que la vivimos. Así que, amados, les invito en esta hora, en esta noche, a presentarnos delante del Padre, para que nuestro espíritu se abra, esté atento y estemos escuchando, no desde en nuestros oídos de una manera natural, sino que realmente sean los oídos en nuestro espíritu, para que el Espíritu hable a nuestro espíritu y convenza en nuestra alma y nos establezca en su verdad. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta noche, este espacio que tú nos has dado de entrenamiento, de discipulado, Señor. Ese discipulado que enseñas y das esas verdades y ministras, Señor. Ministras para traer sanidad, para traer tu luz, para traer tu verdad, esa verdad que hace que se exponga lo que es cierto, lo que es esa verdad absoluta que está en ti. Tú eres la verdad. Y Señor, y darnos herramientas para caminar en la libertad que nos da el tener y el saber la verdad. Gracias, Señor, gracias. Tú eres la verdad. Y nos paramos en ese camino, Señor. Tú eres el camino. Y esa verdad, ese camino nos conduce a lo que realmente es la vida. Gracias, gracias por esta hora, por esta noche. Gracias por lo que sigues ministrando, Señor. Todo lo que se ha venido hablando y ministrando en los miércoles anteriores. Que no sean palabras que quedaron allí, Señor, escuchadas, sino que realmente empiecen a ir a las profundidades y a desarraigar lo que no pertenece a ti, lo que no es de tu naturaleza, de tu esencia, lo que no es de tu simiente, lo que no corresponde, Señor, a esta identidad que nos has dado, que es ser tus hijos, lo que no corresponde a tu paternidad, Señor. Padre, hoy nos presentamos con un corazón siguiendo sinceros, dispuestos, obedientes. Padre, gracias, gracias por esta hora, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, gracias por soltar tu voz. Y Señor, en esta hora hablamos no solamente, Señor, a cada persona conectada en esta hora, también a las que se conectarán, pero también, Señor, es una voz que no solamente está corriendo en estas señales, Señor, sino que está siendo soltada desde esos lugares altos, desde esa posición de hijos, desde esa posición donde está sentado Cristo. Desde allí soltamos la verdad, esa verdad que debe ser oída y que se establece como para las familias en cada ciudad, en cada nación. Se establece tu verdad y es escuchada para que, Señor, pueda aún desbaratar toda mentira y toda sutileza de la tiniebla que ha establecido no solamente distorsión, ha establecido la mentira y ha establecido familias que están creciendo con profundidad en su corazón, de heridas, de vacíos, Señor. Gracias por ministrar desde esos lugares celestiales y hablar a la nación, a las familias en las naciones. Gracias, gracias por esta hora. Te honramos, Padre. Te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, les decía que necesitamos también empezar a soltar verdades. Todo lo que ha sido ministrado estos miércoles anteriores era necesario para poder colocar muchas plataformas de cosas que se dan al interior de las familias. Recuerden que estamos en una tarea de ser ministrados en nuestras relaciones, en las relaciones de familia, en esas relaciones cercanas. Y creo que la relación más cercana son esas relaciones de familia, de esposos, de padres e hijos, de hijos a padres, de hermanos, esas relaciones que son cercanas y que son tan profundas. Recuerdan que hablábamos en miércoles ya anteriores al comienzo del año, hablábamos acerca de lo que es el vínculo. El Señor nos unió y nos estableció en un vínculo
y lo hace sólido, lo hace fuerte, es ese vínculo del amor. Hablamos de lo que es ser parte ser parte de los unos de los otros, de ese cuerpo. Y que si un miembro del cuerpo, de una familia se duele, pues todo se duele. Y Dios nos está llamando a estar sanos, porque a su vez que un miembro del cuerpo se goza, pues también todo el cuerpo se goza. Entonces que seamos realmente esas familias, esas relaciones fuertes, sólidas, sanas, que permite que toda la atmósfera de una familia experimente crecimiento, edificación, pero que a su vez también sea de edificación, de luz para otros, para que muchos puedan acercarse y correr a esa luz. Se necesita esa luz. Hoy entonces queremos empezar a tocar, pues vamos a estar tocando unos dos miércoles más. O sea, no sé cuánto más se nos lleve, pero es un tema muy importante. Sin embargo, creemos que hoy y 2 miércoles más estaremos tocando estos temas. Si se considera, lo haremos más todavía. El Señor dirá, ¿no? Ustedes saben que caminamos escuchando en la voz del Señor, esa sensibilidad. Pero todo dentro de ese gran propósito del Señor que nos dijo que era un tiempo para sanar. Abrió un tiempo nuevo, pero ese tiempo nuevo se necesita que seamos personas y familias sanas. El Señor está llamando a ser esas familias intercesoras, sí, pero no podemos ser intercesores simplemente porque levantemos una oración, sino que ser intercesores también es ser luz. Y la luz se manifiesta a través de lo que somos, de lo que vivimos. Entonces ya no es esa religión que dice, sí, somos la luz del mundo. Sí, eso lo decimos, pero otra cosa es ser la luz del mundo. Y para ello necesitamos sanar, ser lámpara, sanar y limpiar el aceite, mirar bien cómo está ese pábilo de la lámpara, ¿recuerdan? Y para eso es poder estar mirando cómo están esos vínculos, cómo estamos al interior de la familia. Entonces les decía que hoy vamos a estar hablando de un tema que es parte de ese carácter y esa naturaleza de Cristo y por consiguiente del Padre. El Hijo es como es el Padre. Y es el carácter y la esencia y la naturaleza de ser fiel y verdadero. Entonces vamos a estar hablando de fidelidad. Es algo supremamente importante. Cuando estamos hablando de fidelidad se refiere a parte de lo que es el carácter y de serlo, de vivirlo, de manifestarlo. Y se manifiesta en todo lo que somos y lo que hacemos. La fidelidad es parte de esa esencia, pero involucra también decisión de ser fiel. Yo quiero que miremos ahí en Apocalipsis, y bueno, en algunos pasajes en Hebreos también habla del Hijo. Dice que Él fue fiel para con Dios, para con el Padre. Él fue fiel, el Hijo fue fiel. Él se mantuvo siempre fiel a la voz, a la voluntad del Padre. Fue fiel, se sostuvo, siempre fiel. Para Él, aún por encima de lo que Él pudiera estar queriendo, como lo expresa en su oración en Getsemaní, Él decía, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y eso lo sostuvo, o sea, fue un morir a Él mismo para sostenerse fiel a lo que el Padre era el deseo del Padre, era lo que al Padre le agradaba, era la voluntad del Padre, se sostuvo fiel a las palabras, a lo que escuchaba, y todo aquello lo sometió toda su vida a esa obediencia, a esa fidelidad. Pero Apocalipsis dice, cuando estás hablando en Apocalipsis 19, de aquel que va en el caballo blanco, dice que el que va en el caballo blanco, dice, es fiel y verdadero. Y miremos un poquito para poder entrar en ese contexto. Todo esto lo estamos colocando como esa plataforma que nos va a abrir el camino para ir tocando este tema.
esa palabra, fiel y verdadero, en el original, bueno, vamos a hablarlo tan específicamente tanto en el hebreo como en el griego, pero hay definiciones de fidelidad, de fiel. La palabra en el original es emuná, ¿sí? Emuná significa fe, significa fiel, significa fidelidad, y está relacionado con la verdad y con lo verdadero, ¿sí? Entonces, fiel se define como algo que es fe, que es de confianza, que tiene que ver con fidelidad y tiene que ver, se relaciona con lo que es verdad y con lo que es verdadero. Entonces, ya en unas definiciones un poquito más amplias, emuná significa solidez, firmeza, estabilidad, durabilidad, permanecer confiable, estable, leal. Es algo que es permanente, es seguro, es verdadero, dice, donde podemos apoyarnos por causa de que es confiable. O sea, es un apoyo firme y es un apoyo leal. Entonces miren las varias palabras que nos están definiendo lo que es fidelidad. Y está relacionado con la palabra fe. Fe es algo que es cierto, algo que es veraz, algo que es verdadero, algo que es confiable, algo que es cierto, certero. Ese es en cuanto a la palabra fiel, pero estamos hablando que el nombre es fiel y verdadero. Y dice, la palabra verdadero, verdad, es emet. Y también tiene, miren las definiciones, tiene que ver con solidez, con firmeza, estabilidad, durabilidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de verdad no estamos refiriéndonos a un concepto doctrinal, sino que está relacionado con la esencia, con el ser. Entonces es un tema de ser, se refiere a ese principio de ser veraz, de ser verdadero, de ser algo que tiene, a la cual se le puede dar plena confianza, que es firme, que es estable y que es duradero. Es algo que es así. Entonces, esas dos palabras están relacionadas, ser fiel y verdadero. Y entonces eso nos va a llevar a mirar que ese es no solamente un nombre de Cristo, Él es fiel y verdadero. Un nombre, ustedes saben que el nombre da no es como en Occidente, que el nombre simplemente es algo que le es puesto a uno y que poco a poco uno le va definiendo como un nombre digno o un nombre que uno dice, uy, no, yo no quiero llamarme así porque se relaciona con alguien que no le es grato. Entonces, uno siempre los nombres, como que la persona le va dando el carácter. Bueno, en Oriente y en este caso en Israel y en el diseño del pueblo de Dios más bien, estamos hablando que los nombres daban esa identidad y que marcaban esa naturaleza de la esencia de lo que es la identidad de la persona, lo que es esa persona. Entonces, por eso decir el Hijo es fiel y verdadero está hablando de esa esencia, de esa naturaleza. Y así como es el Hijo, es porque así es el Padre, así lo aprendió, así no solamente lo aprendió, sino está en la genética, está en la simiente del Padre, es fiel y es verdadero. Entonces, cuando nosotros, y lo hemos hablado tantas ocasiones, una de lo más tremendo que ha sido el haber conocido al Señor, no es que nos llamemos cristianos, realmente ser cristiano, pues decimos es como un seguidor de Cristo, pero cuando decimos es que lo que nosotros recibimos, el título, la posición, la identidad que recibimos es ser hijos. Cuando decimos que somos hijos de Dios, estamos directamente hablando de quién es nuestro Padre. Y eso lógicamente tiene que llevarnos a mostrar esa esencia y esa naturaleza del Padre. Así como es el Hijo, así es así como es el Padre, así es el Hijo. Eso es lo correcto. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba, dice, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, porque dice, yo soy como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. No había diferencia, no había nada diferente. El Hijo por eso era tan fiel que cuando quisieron relacionarlo y le dijeron es que por Belcebú echas demonios, decían no deshonren, porque es que yo cuando me dicen eso, deshonran al Padre, porque yo soy como el Padre. Entonces es tan tremendo esa identidad y ese sentido de unidad, de vínculo, que hace que el Hijo es como el Padre, y eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso estos tiempos de sanidad, para poder llegar a decir que cuando decimos somos hijos de Dios, estamos expresando lo que es esa naturaleza y esa esencia de Él mismo. Entonces, partiendo de esta verdad y de estos principios, de esa esencia del Padre y de que la revela el Hijo, que es fiel y verdadero, necesitamos empezar a hablar de esas relaciones donde se necesita y se establecen bajo pactos de fidelidad. Pactos de fidelidad. Y definitivamente la relación más, primaria, principal, que tiene da origen y de allí van a crecer generaciones sanas, generaciones fieles, definitivamente es la familia, es ese vínculo y ese pacto cuando dos personas se unen en un pacto. Entonces necesitamos hablar de ese pacto conyugal, para poder ir hacia donde queremos ministrar respecto de la fidelidad, de ser fieles y ser verdaderos. Quiero que miremos, hay verdades que están y que las hemos leído tantas veces, pero que necesitamos que por el Espíritu las pueda conectar con lo que realmente es el diseño de Dios. Vamos a leer en Génesis 2, versículo 22 al 24. Y vamos a estar hablando, sí, de ese pacto conyugal. Ahora, amados, yo sé que aquí están conectados muchos jóvenes o muchas personas que ya pueden haber pasado ya muchos años, de pronto ya no son parte de un pacto conyugal, o no, definitivamente el diseño de sus vidas es caminar como solteros. No se desconecten como diciendo esto no es para mí. ¿Por qué? Porque creo que eso nos hace tener una visión muy corta. Cuando yo digo esto, por ejemplo, a veces, muchas veces hemos trabajado con las familias, con temas con los hijos, temas de pareja, y a veces hay personas que decían, no, eso no, porque yo no tengo una pareja, yo no me casé o no tengo hijos. Entonces, miren, queremos abrirles la visión. Tal vez usted no tenga hijos, tal vez esté soltero, pero cuando somos luz, como somos lámpara, necesitamos tener verdades que podamos ayudar a alumbrar a otros que sí tienen hijos, a otros que sí han formado un hogar, a otros. Entonces, tengamos una visión mucho mayor, mucho más amplia. Y no digamos, esto no es para mí. Bueno, creo que cuando decimos no es para mí, es que estamos solamente centrados en nosotros mismos. Dios ha puesto a nuestro alrededor muchas personas que necesitan la luz verdadera y necesitan ser sanadas. No sabemos el día de mañana Dios a quién nos va a poner al lado que necesita ser restaurado, ser sanado, y de pronto nunca usted entendió cómo podía ayudar a alguien respecto de un hijo, respecto de una relación de esposos, pero es poder tener esa esencia y esa naturaleza. Entonces, por eso les decía, vamos a estar hablando y partiendo de esa primer relación donde se establece un vínculo y que establece un pacto de fidelidad, como es esa relación conyugal, ¿sí? Cuando Dios empieza a unir a dos personas. Por eso entonces les decía, vamos a Génesis 2,
versículos 22 al 24. Voy a estar leyendo en la Biblia textual, en la cuarta edición. Ustedes saben que nos movemos mucho con esta versión porque tiene muchas cosas que van a darnos mucha luz, pero no quiere decir que no pueda leerlo en otras versiones. También a veces enriquece una porción en la Biblia, como lo vamos a ver ahora en un ratico, en un versículo muy especial, lo enriquece. Entonces, no quiere decir que no lo podamos leer, pero pues para que sepan que nos movemos con esta versión, Biblia textual, cuarta edición. Génesis 2, 22 al 24, y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre, el hombre a su padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, quiero que empecemos a mirar este pasaje, pero vamos a mirarlo porque este es el origen. Recuerde que lo verdadero está, el diseño verdadero está en el origen. Este es el origen. ¿Qué ha pasado con el transcurrir de los años? Que el enemigo, que es padre de mentira, empezó a distorsionar y empezó a cambiar la verdad por la mentira. Por eso soltamos verdad, por eso orábamos soltando verdad, para que no solamente sea oído por ustedes, amados, que están conectados a esta hora, con los que se conectarán a esta transmisión en otro día, sino que estamos soltando una verdad desde los lugares celestiales, para que sea oída, porque la verdad se escucha, no por unas señales, digamos, de transmisión, sino que se escucha desde una voz que se suelta desde lo eterno, desde esas verdades y esos lugares celestiales. Y estamos soltándolas para que toda mentira que se ha sembrado en las generaciones, cuando miramos la familia, cuando miramos el hogar, entonces empezamos a ver que las relaciones de pareja pueden ser una opción. A veces está la mentalidad de que ya hoy en día hay estadísticas que hay una generación que ya no quiere casarse, que ya no quiere formar vínculo, que ya no quiere hacer pacto, sino que simplemente está de acuerdo a su acomodo, ¿no? Si funciona bien, entonces no quiero generar un vínculo o un compromiso, porque cuando no me funciona, pues simplemente me voy, dejo, abandono. Bueno, es una mentalidad muy, muy pobre, y eso ha estado sufriendo las familias, pero no solamente, sobre todo cuando miramos una relación de pareja, la están sufriendo los hijos, generaciones. Hoy en día se están levantando generaciones muy heridas, con una distorsión de lo que es una familia, una distorsión de lo que es tener un vínculo de compromiso, un vínculo de pacto, un vínculo de estabilidad, de durabilidad, como lo veíamos en la definición, de firmeza, de confiabilidad. Generaciones que ya no creen y no creen, y resulta que es algo que ha nacido. Y no estoy hablando solamente a los que no están, no conocen de Cristo. No, estoy hablando y estoy conectada con familias que conocen de Cristo. Esta es una realidad que está pasando al interior de las familias que conocen al Señor. Y entonces están distorsionados, donde ya no quiero tener una familia, un compromiso, un pacto. Yo no quiero, hay hijos que sus padres están dando un ejemplo tan duro, que están creciendo generaciones muy heridas. Entonces necesitamos soltar esta voz para traer sanidad a las familias, y muy especialmente a las familias que decimos que somos hijos de Dios, a las familias, a la iglesia, porque es la iglesia la que es luz, la que es voz, es la iglesia la que muestra el reino, es la iglesia la que muestra lo que es verdadero. Pero si al interior de las familias, de la iglesia, están sufriendo toda esta herida y esta distorsión, o todo este mal modelo y mal ejemplo, pues no podemos decir que la nación y las familias de la nación vayan
a ser afectadas por familias que son lámparas, porque no lo son. Familias que deberían ser lámparas están comunicando es tiniebla, y eso es lo que estamos buscando sanar, restaurar. Así que, amados, que el Espíritu hable a la profundidad de cada uno. Entonces el Señor está hablando en ese momento de origen, ese momento en que establece esta relación de pacto, y les dice que fue tomado de sus huesos y dijo, ahora ella es carne, el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, es el nombre correcto, ¿sí? O sea, ya después se tomó otro diseño del hombre, varón y hembra. Pero no, realmente es varón y varona. O sea, fue tomada. Y dice entonces, fue tomada por eso, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren qué tremendo, serán una sola carne. Marcos 10, versículos 6 al 9. Vamos a leerlo primero en esta versión, en la Reina Valera. Pero al principio de la creación, entonces estamos hablando del principio de la creación, es el pasaje que acabamos de leer de Génesis. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, estamos hablando, dice, del principio de la creación, de los orígenes, del origen. Y el origen está en lo que Dios creó, en el diseño que Dios creó. En el principio de la creación, creó varón y hembra, varón y varona. Los hizo Dios. Para que ese diseño se dé, deja al hombre a su padre y a su madre, y se une. Entonces vamos a ir mirando esas palabras muy importantes. Se une a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y quiero que subraye eso. Algo que el Señor está diciendo muy fuerte. Ya no serán más dos, sino uno. Ese es un principio. Un principio que la tiniebla ha querido distorsionar. Ya no serán más dos, sino uno. ¿Sí? Ya no serán más dos, sino uno. ¿Cómo lo ha querido distorsionar? Bueno, hogares que han crecido diciendo, o familias que han crecido que cada uno, bueno, vive por su lado. Alguna vez escuchaba yo a alguien que dice, sí, formamos un hogar, solo que ahora vivimos en el mismo edificio, en dos apartamentos, son dos apartamentos. Entonces, él vive en uno y yo vivo en el otro. Y bueno, ahí compartimos, estamos juntos, sí, tenemos una familia, pero cada uno tiene su espacio. Bueno, eso parece como dentro de unas cosas que dice el mundo y esas verdades relativas. Dice, de pronto, dice, bueno, si así les funcionó, es esa verdad relativa. Si así les funcionó, qué bueno. Bueno, quiero decirles que eso es una mentira, eso es una distorsión. El Señor dice, ya no serán más dos, sino uno. ¿Cómo uno va a vivir separado? Entonces dice, ya no serán más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiere decir que es algo que Dios unió. Vamos a leerlo y después miramos otra verdad muy importante aquí, Marcos 10, pero del 6 al 9, pero la vamos a leer ahora sí en la textual, cuarta edición. Pero desde el comienzo de la creación, que leíamos Génesis 2, los hizo macho y hembra, ¿sí? Varón y varona. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. ¿Qué es aquí muy importante entender? Y es que este diseño lo establece Dios. Y Dios es el que une. Dios es el que une. Por eso es importante decir esto. Y es que todo lo que tiene que ver con una relación de un pacto matrimonial, un pacto de cónyuges, de esa unión, de ese vínculo, solo se da en lo que Dios une. Entonces, no está lo que es la unión de que viene y que fulanito y que viene y que se van y que la naturaleza les une y tal X o Y. No, aquí dice es lo que Dios une. ¿Por qué? Porque este diseño de este pacto conyugal lo establece, solamente se da, nació para los que son parte y están conectados con los diseños de Dios. Entonces, es algo que es necesario entender que es Dios el que une. Es Dios el que une. Dios unió. Por eso dice, por tanto, no separe el hombre lo que Dios unió, lo que Dios juntó, lo que Dios hizo que se encontraran y ya dejaran de ser dos para ser uno. Por eso cuando leíamos en Génesis 2, dice, son uno, porque realmente tomó del hombre, dice, ahora esta persona, esta varona es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Entonces, no puede decir tú eres un ser aparte, ¿no? Estamos tomados de la misma esencia de lo que Dios creó. Dios creó al hombre y de allí tomó o sea, no tomó otra porción de la tierra y le dio forma, no, de lo que ya Dios había formado tomó y de allí es que establece ese diseño de ser uno, de ese mismo uno tomó y ahora empiezan a caminar, no como dos, sino como uno. Con características, con esencias, diferentes, pero no diferentes para volverse opositores, sino diferentes para complementarse, para completarse, es la palabra correcta, para completarse. El hombre no está completo, necesita la parte que Dios creó de la mujer para completarse. Y entonces cuando se completan, empiezan y son uno. ¿Sí? Son uno. Entonces por eso cuando miramos esa relación no estamos mirando dos personas que son totalmente diferentes y contrarias y que se vuelven opositoras una de la otra. No, y que no logran caminar juntos. No, es que Dios hizo para que se completaran, para que al estar juntos empiezan la riqueza del uno, empieza a sincronizarse y a ser uno solo para ayudar a crecer y a empezar a caminar como uno solo. Ahora, es muy importante aquí entonces entender ese diseño de que ya no son dos, sino uno. Lo que Dios dice, de manera que ya no son dos. Cuando el varón dice, deja y se une a su mujer, se une a la persona que lo va a completar. Y ya no son dos, sino que son uno. Son una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El hombre no empieza a tomar, cuando come del árbol del conocimiento, empieza a tomar decisiones y empieza a creer, dice, no, pues esto no funcionó, la mejor decisión es cada uno caminemos por nuestro lado, vamos, tú tomas tu rumbo, yo tomo el mío. Cuando son esas relaciones que terminan, pues, aparentemente con mejores, en mejores términos, otras que terminan con una total agresividad,
Entonces, pero dice, bueno, lo que Dios unió, y estamos hablando de familia. Yo no estoy en cierta forma hablando a los que no conocen de Cristo, estoy hablando a los que conocemos de Cristo. Y quiero decir que hablo también, porque esto necesitamos todos escucharlo. Necesitamos, es a los que Dios unió, a los que Dios unió. Entonces, lo que Dios unió, no ningún hombre tiene o debería tener la capacidad de separarlo, porque Dios lo unió. Entonces, por eso es que más adelante lo miraremos, que produce tanto dolor y tanta herida. Dice entonces que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero miren lo que dice, y de pronto usted ya lo notó en la versión textual. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. Entonces vamos a estar revisando un poco estas palabras. Para eso. Estas palabras que son, simplemente aquí se me habilitan unas cosas que... entonces dice que tenemos que empezar a revisar unas palabritas. Perdón que aquí se me habilitó un mensajito aquí. Listo. Decíamos en Marcos 10, versículos 6 al 9, dice que bueno, todo esto empezó en ese diseño. O sea, el origen, el diseño que está allí, está en el origen. Por tanto, dice en Marcos 10, versículos 6 al 9, dejará el hombre a su padre y su madre. Quiero que miremos un poco esa definición, esas palabras de dejar. Dejar significa, en el original es asab, con Z y B larga, asab, significa dejar, entregar. O sea, se refiere a soltar, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de dejar, de entregar, de soltar, es algo que debe el varón empezar, dice, dejará al hombre, a su padre, a su madre, y empezará a tener otro proceso. Pero primero, para poder entrar a ese otro proceso de unirse, primero debe dejar. ¿Debe dejar qué? No es que va a abandonar a sus papás y a su mamá y nunca más tendrá relación con ellos y nunca más sabrá de ellos. Y dice, no, porque Dios dijo que tenía que dejarlos y ya nunca más. No, eso no, porque estamos hablando también de honrar. Entonces no se trata de que ya nunca más te comuniques, nunca más tengas relación con ellos. No, es que cambias de posición, cambias de relación, cambias de vínculo. Entonces dejas esa identidad de ser, solamente tomar una posición, dejar esa posición de ser hijo para empezar a tomar otra posición. Entonces dejas. Es necesario dejar de soltar, de entregar, ¿sí? De dejar atrás de algo que no debe sostenerse con el tiempo, porque una relación de hijo, y conocemos situaciones, tal vez usted conoce situaciones donde se casan y sigue siendo en una inmadurez porque no quiere tomar responsabilidades, el varón no quiere asumir un papel de responsabilidad, de compromiso, de pacto, y entonces quiere tener una vida muy cómoda, muy de lo que hace un papá cuida, un papá provee, un papá le soluciona, un papá le resuelve, es el que está allí constantemente mirando todo y ayudando a suplir todas las necesidades. Bueno, alguien que no madura, que no suelta, que no deja y que siempre quiere estar mirando esa casa, esa relación de hijo, pues le va a ser difícil empezar a tomar otro papel donde toma su posición de pacto, de compromiso, de comprometerse. Entonces, por eso dice, es necesario dejará el hombre, dejará. Para poderse unir, tiene que dejar y empezar a asumir compromiso, asumir pacto. Dice entonces, sigue diciendo el versículo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir entonces esta palabra unir, que viene del hebreo davak,
quiere decir adherirse, pegarse, unirse fuertemente una cosa a otra, ¿sí? Quiere decir pegarse, adherirse, unirse. Entonces, tengo que dejar, y vuelvo al punto, no es abandonar y deshonrar, no, es que ya cambias tu posición. Ahora entonces, después dejar, porque te vas a unir, te vas a pegar, te vas a adherir, te vas a unir fuertemente a una cosa de tal manera que se vuelve sólida y no puede ser separada. Entonces, es como, ilustrémoslo, esos pegantes que dice que son fuertes, que ya no se puede separar. Es como que vienen dos personas que vienen así en algunas ocasiones, y toma esta ilustración, posiblemente en otro momento compartamos al respecto, pero quiero que vea esto, son como dos hojas en blanco que se unen, ¿sí? Dos hojas que venían así, se unen, se pegan bien con ese pegante que promocionan, que se pega y no puede después separarse. Bueno, esas dos hojitas se van a pegar con ese, se van a unir, que ya y empiezan a ser una sola. Entonces, solamente que visualice con ese ejemplo, cuando el hombre quiere separar, eso porque el Señor los ha unido y ha usado ese pegante de tal manera que está unido, que cuando quiere el hombre separarse y trata de separar, va a arrancar, visualizando esta hojita, porciones de la otra hoja. Y van a quedar porciones y van a quedar tan lastimados y tan heridos. Por eso el diseño de Dios es tan perfecto, que el Señor ha dicho, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y no tiene que ver con una frase religiosa que se usa en las ceremonias de pacto, no. O sea, no es solamente por usarlas, es porque tiene una trascendencia y una profundidad. ¿Por qué razón el Señor está diciendo eso? Ya no son dos, ahora son uno. Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque si llegan a separarse, van a producirse mucho daño, van a producirse heridas, van a arrancarse pedazos, van a lastimarse mucho. Entonces, el Señor está hablando de que su diseño es perfecto, pero cuando no se vive en ese diseño, entonces salirse del diseño va a producir mucha herida y mucho daño. Entonces, por eso el Señor dice, dejará, ¿sí? Dejará, es una parte de un proceso de crecimiento para unirse. Y este es el punto de la unión. Ahora, cuando yo les decía y les hacía énfasis al leerlo en la Biblia textual, dice, por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. Entonces aquí utiliza una palabra. Yo he colocado este ejemplo de esas dos hojas que se unen, ya no son dos, ahora son una. Si se llegan a separar, se desprenden, se arrancan y quedan heridos. Pero bueno, aquí usa una palabra que es muy interesante en la Biblia textual y nos amplía mucho más esta verdad, de este principio, de este pacto conyugal, de este vínculo, de todo lo que estableció el Señor como diseño de una relación de pacto. Entonces Él dice, lo que Dios unció en un mismo yugo. Entonces usa esas palabras que está hablando de unción para ser uno. ¿Sí? Dice, para unirse. Lo que Dios unció, dice, Él lo unió en uno solo, dice, lo que Dios unció. Entonces aquí viene esa palabra, ¿se acuerdan que usamos mucho ese concepto, ese término de cónyuge? ¿Por qué? Porque viene de la raíz del yugo, de yugo. Entonces dice, lo que Dios unció en un mismo yugo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es uncir? ¿Qué es un yugo? Entonces, no solamente son dos, están unidos, sino que además van a caminar juntos.
viene el Señor y viene, ¿se acuerdan el diseño del arado con los bueyes? Que se les pone ese yugo, eso se llama un cir. Poner ese yugo, esas maderas que se ponen a los dos bueyes que van a caminar juntos, y van a caminar juntos porque ninguno va a ir, no, ninguno va a poder ir para un lado o para el otro, sino que van a caminar juntos, van a aprender a caminar juntos. Entonces, dice que no se puede separar. Ahora, están todos estos conceptos o estas palabras que nos ayudan. Dice que están, dice lo que Dios unió. Quiere decir que lo que Dios unió, lo que Dios pegó, lo que Dios soldó. Usemos también ese concepto, soldó, esa soldadura que hace que se unan. Uso esos conceptos, pero realmente en el Espíritu es que realmente ya Dios, cuando viene ese pacto y ese vínculo de cuando se toma esa decisión de una relación de pacto, de yugo, ya Dios no ve dos, Dios ve uno. Y esto es muy importante. Ya Dios no nos ve como dos, nos ve como uno. ¿Que somos dos personas? Sí. ¿Que nos completamos? Sí. Pero ya no nos ve como dos. Por eso ya no son dos, sino que son uno. Entonces, lo que Dios unió, lo que Dios pegó, lo que Dios soldó, entrelazó para ser uno, no lo separe el hombre, porque se va a producir mucho daño. Se van a producir heridas, no solamente el uno al otro, entre esposo y esposa, sino también se va a producir mucho daño a la familia, a los hijos, mucho daño. Después miraremos algunas cosas que son muy fuertes, mucho daño. Y crecen generaciones heridas que ya no quieren, ya no creen. ¿Por qué? Porque fiel y fidelidad significa algo que es confiable. ¿Se acuerdan las definiciones? Es seguro, es estable. Pero si esos esposos que son papás están mostrando ese ejemplo donde todo es inestable, donde viven en una constante división, separación, la atmósfera y los hijos caminan en una atmósfera no segura, no confiable, y no confían. Entonces, por causa de que no confían, pues no quieren hacer compromiso ni pactar con nadie. Yo no quiero tener ningún vínculo. Por eso estamos viviendo en una generación donde vemos que los jóvenes de hoy en día no quieren casarse. Y muchos puede que se casen o vivan juntos, ni siquiera tienen un sello de pacto, no quieren tener hijos. Y no solo estoy hablando a los que no conocen del Señor. Tal vez algunas personas están escuchando hoy que por primera vez quieren conocer del Señor. Y han sido heridas en su familia. Pero estoy hablando, y esto lo más fuerte y duro es que se da en las familias que son de los hijos de Dios, familias. Es la iglesia de Cristo. Entonces no podemos ser voz, no podemos ser luz si no tenemos esto sano, resuelto y tomarlo. Porque yo les decía, es esencia y es carácter, pero causa del carácter es porque tomo decisión de ser fiel y de ser verdadero. Entonces el Señor establece, dice, lo que Dios unció. No, por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. Entonces, no solamente se unió, se adhirió, se pegó, que ya no son dos, sino que son uno, sino que ahora caminan juntos, porque Dios ha puesto un yugo. Entonces, ese yugo que el hombre quiere quitárselo. El hombre, estoy hablando, mujer, varón, quiere quitárselo, o no lo quiere, porque no quiere caminar juntos. Quiero vivir mi propia vida, tú aquí, yo allá. Sí, queremos caminar juntos, pero no adheridos. Queremos vivirlo a nuestra manera. Queremos tener una familia a la manera
que nosotros decidimos, eso es comer del árbol del conocimiento. Y yo me quiero, dice las mentiras, unir con quien yo quiera, ¿sí? Con quien yo quiera. No hace mucho leía una noticia de una mujer y lo más tremendo que creen que eso es matrimonio. Se casó consigo misma. Entonces, pues es algo que uno dice, bueno, es un chiste. Bueno, se casó consigo misma y hubo quien la casó. Bueno, notarialmente. Y bueno, con ceremonia y todo. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? No confiaba en nadie. La única persona en quien confiaba era en ella misma. Entonces uno dice, ¿esto parece un chiste? Pues sí, es un chiste, pero es una burla, un diseño que ha nacido en Dios, que ha nacido y que es realmente esta relación de pacto está revelando el diseño de lo que es Cristo y la iglesia. Es esa acción profética. Cada pacto conyugal es una acción profética de mostrar cómo es esa unión de Cristo con la iglesia. Entonces, por eso no podemos hablar de que por eso no está fuera de Dios. Y no es a la manera de cualquiera. Y tampoco cualquiera puede decir, yo vengo a celebrar este pacto entre estas dos personas. No cualquiera. Por eso no cualquiera dice sí, vengo a bendecir esta relación. Bueno, no es cualquiera. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su testimonio de vida para decir, puedo soltar voz de pacto a esta pareja? Entonces, miren qué tremenda la profundidad de lo que estamos hablando. Estamos estudiando y revisando estas verdades que son principios que nos van a hacer entender dónde nace y por qué nace esta verdad y este principio y esta esencia del carácter de fiel y verdadero, para establecernos en relaciones de pacto, de fidelidad, de fidelidad. Entonces el Señor está diciendo, dejará, ya entendemos lo que es dejar, se unirá, va a ser adherido, va a ser soldado, y va a unirse y van a ser colocados un mismo yugo, mismo yugo, cada uno para caminar juntos, para caminar dentro de un propósito que Dios ha establecido. Entonces, cuando se establece este pacto conyugal, quiere decir que ya no se va a poder elegir tomar decisiones y elegir un camino, elegir una ruta, elegir una senda, sin que involucre al otro. La otra persona se va a sentir afectada con cualquiera de mis decisiones. Porque primero Dios ya no me ve como aparte, me ve como una sola, nos ve como uno solo. Y ya no nos ve caminando, cada uno mire cómo quiere, camine tú por aquí, tomas tu decisión por acá, miras a ver, manejas, de pronto aún esto se da mucho en las finanzas, tú manejas tus finanzas, yo manejo mis finanzas, porque al fin y al cabo pues cada uno trabaja. No, eso ya ahí hay una división. Cada uno mirando por lo suyo propio y bueno, en algunas cosas caminamos juntos, ya no. Entonces, cuando Dios pone no sé cómo sería la conjugación correcta, discúlpenme, pero pone ese yugo, dice unció, ¿sí? Como dice en el versículo, lo que Dios unció en un mismo yugo, colocó para caminar juntos. Y el hecho de que mis decisiones siempre van a involucrar, van a afectar para bien o para mal a la otra persona. Entonces, aquellas cosas que se hacen, que están, esa pareja, esos esposos, que de pronto el esposo no le cuenta a su esposa y toma decisiones y hace negocios y usa los recursos o toma acciones y nadie se entera. Bueno, quiero decir que no, está viviendo fuera de diseño y está viviendo, y quiero que sepan que esas decisiones siempre van a terminar afectando, porque ya Dios no los ve como dos, sino como uno. Los unció con un mismo yugo. Entonces, nunca, por más que tomes las decisiones a escondidas, ocultas, o que no se entera nadie, siempre de una manera u otra se va a terminar afectando a la otra
persona y por consiguiente a la familia. Y esto pasa muchísimo. Y estamos buscando que haya sanidad para la familia. Entonces, ya no, dice, no podrá elegir o cambiar la ruta sin involucrar al otro. Lo involucra aunque la otra persona no lo sepa. Pero el día de mañana va a ser afectado y va a ser posiblemente herido. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y de esto lo hemos hablado, no quiero decir que esto es nuevo. La estrategia siempre será en que sigan siendo dos. Es separar, dividir. ¿Recuerdan ese pasaje? De Mateo 12:25, es ese pasaje, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, la estrategia es poder sembrar esa mentira de que podemos caminar cada uno separados a la manera de cada uno, o simplemente dividir, separar. Pero cuando empezamos a ver esta separación, siempre van a salir lastimados, porque ya lo que Dios unió, si el hombre lo quiere separar, o sea, por eso dice el Señor, no lo separe el hombre, porque existe esa opción de que el hombre lo puede separar, pero si el hombre lo separa por causa de sus decisiones, de sus malas decisiones, estoy hablando en sentido el hombre o mujer, quiere decir que va a terminar lastimando a los que están, con los que Dios los unió, a la otra persona y a los que nacen de esa unión. Van a terminar siendo afectados. ¿Por qué? Dice, ya no son más dos, son uno. Entonces, no se puede, toda decisión va a terminar. ¿Se acuerdan que decía, ya no, ahora eres hueso de mi hueso, carne de mi carne? Entonces entendamos esto, que toda mala decisión va a terminar hiriendo tu carne que es tu esposa o tu esposo y lo que vino la descendencia que nació. Entonces terminas hiriendo, ya ese egoísmo y esas mentiras del diablo que yo puedo hacer lo que quiera, yo tengo libertad, yo sigo siendo y vivir mi vida a la manera que yo quiera. Bueno, quiero decir que esa es la gran mentira, porque ya no son dos, son uno, y ahora son hueso de mis huesos, carne de mi carne. Nadie va a herir su propia carne. Alguien que esté sano no hiere su propia carne. Entonces mira a tu esposo, a tu esposa, mira a ese ser con el que hiciste pacto. No puedes, cuando se lastima, cuando se cae en ese rompimiento de pacto, en esas acciones de infidelidad, se está hiriendo a esa propia carne. Y entonces hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 112, dice que es bienaventurado el varón, dice y habla de su descendencia, dice que ama y ama todo lo que es de Dios, el hacer su voluntad, el vivir en sus mandamientos, dice que andar en justicia, dice que su generación será poderosa en la tierra. Bueno, cuando se vive en esas acciones de egoísmo, pues esa descendencia va a ser una generación muy, muy dañada, muy destruida, muy afectada. Y hoy vemos muchas generaciones, muchas vidas de niños, de jóvenes muy afectados. Aún, yo no solo estoy hablando hoy a los niños, a los jóvenes, muchos de los adultos hoy, de esos adultos, familias, se han formado familias con una distorsión y siguen repitiendo y siguen lastimando. Es algo que vive generación a generación, sembrando heridas. Es ese orgullo y esa vanidad que sembró a alguien para caminar en lo suyo propio y no tomó en cuenta que han nacido y que han crecido generaciones muy, muy lastimadas. Por eso dice, una casa
dividida contra sí misma no puede permanecer, no prevalece y levanta generaciones débiles o generaciones débiles, generaciones heridas y generaciones que no creen, que no confían, que crecieron en atmósferas no sanas, inseguras, inestables, no duraderas, porque recordemos lo que es esas palabras de fidelidad y de verdad. Crecieron en atmósferas muy, muy afectadas. Entonces empiezan a crecer y cuando se da esa casa dividida, es una casa que tiene atmósferas con todo lo que vivíamos y éramos ministrados con León, con Mafe, con Joel y Alejandra, de rechazo. Hijos que, miren, hay hijos que están creciendo hoy sintiéndose tan heridos, pero también por causa del abandono de uno de sus papás. Se fue por X, porque los dejó por alguien. Y sienten ese rechazo. El rechazo viene también cuando sienten que fueron abandonados. Y empiezan, o esos hijos que han crecido en atmósferas donde es una batalla campal, porque el esposo con la esposa viven peleando, compitiendo, viven en celos, viven en contiendas, viven en amargura, viven envidiándose el uno al otro, porque es que tú, si tienes, tú haces, es que tú, viven compitiendo y destruyéndose el uno al otro. Esta es una casa dividida. ¿No? Y tal vez todavía están en el mismo techo, pero es una atmósfera que es tan oscura, ¿sí? No puede ponerse, ¿se acuerdan los cuadritos aquellos que decía hogar, dulce hogar? No, creo que es una casa, alguna vez sí ministrábamos y hemos trabajado familias, y yo recuerdo una gráfica que algún día saqué, dice, o tu hogar es un hogar, dulce hogar, ministrando a las familias, o tu casa es la casa del terror. ¿Por qué? Porque es terrible, es terror llegar, terror que llegue a alguno porque las peleas, terror por las palabras, es la casa del terror. No, eso es pues una casa tremenda, donde nadie quiere estar. Y en esos lugares pueden estar creciendo las generaciones. Entonces el Señor nos lleva, dice, necesitamos sanar. Necesitamos sanar. Somos hueso, soy hueso de tus huesos, carne de mi carne. Bueno, no podemos lastimar al que es carne de mi carne, al que es hueso de mis huesos, no podemos. No podemos herir. Tenemos que mirar cómo empieza el Señor a sanar. Ya no son más dos, ya el Señor no nos ve más como dos, ya nos ve como uno solo. Entonces, yo quiero en esta noche poderles dejar que revisemos esto, que tal vez se necesita sanar, tal vez ya no estás en tu hogar, tal vez ya o no, simplemente hay cosas que están pasando al interior o no has formado todavía un hogar, no tienes hijos, pero tal vez de una casa paterna que también necesitas que sea sanada por todo esto que se vivió y que se sembraron semillas. Bueno, Dios quiere que podamos ser luz y sembrar semillas de verdad a una generación de familias que están creciendo con una distorsión muy tremenda respecto de la familia, respecto de lo que es la fidelidad, y la fidelidad es parte de lo que es honrar. Hemos estado hablando el sábado, Arturo nos estaba compartiendo acerca de lo que es a las familias que honran. El Señor nos llevó y como el equipo pastoral nos entramos en un tiempo de intercesión a preguntarle al Señor, ¿qué debemos comer en este mes dentro de ese fruto que das cada mes? Y por eso estamos compartiendo. El Señor dijo, honra.
honra, gratitud. Bueno, las familias están creciendo con unos niveles también muy afectados de deshonra a causa de la no fidelidad, a causa de esta distorsión y aquello que el enemigo ha ido haciendo creer que cada uno puede vivir su vida, esa relación de pacto, de un pacto conyugal a su manera, comiendo del árbol del conocimiento. Pero estamos sentados a la mesa comiendo de Cristo, del fiel y el verdadero. Y tal vez tú tienes hijos pequeños, dirás, no, ellos todavía, bueno, tienes que sembrar esto para que tus hijos sean esa generación que come del fiel y verdadero. Para que sean generaciones que cuando llegue el día de mañana, porque nuestros hijos crecen y un día van a formar su hogar. Un día van a dejar el hogar de padre y madre, pero han comido de este diseño de fiel, de verdad, de fiel y verdadero, de verdad, de seguridad. Yo quiero que volvamos a esas palabras y conforme a esas palabras nos presentemos delante del Padre y le digamos, Señor, estamos sentados aquí comiendo, porque somos lo que comemos. Entonces, queremos levantar generaciones poderosas en la tierra, sí, pero son generaciones poderosas porque han visto el ejemplo, esa familia que crece estable, sólida, firme, que toma decisiones, que no quiere decir que no tiene dificultades. Sí, seguramente sí, como todos, pero crecemos y maduramos porque tomamos decisiones de caminar buscándolo a Él, agradándolo a Él, yendo a la cruz, muriendo a todo aquello que hace que me desvíe, muriendo a ese orgullo, a esa vanidad, a ese egocentrismo, a ese egoísmo, muriendo para tomar y ser fiel a lo que es el Padre. Entonces, oremos y presentemos y digámosle, Señor, aquí estoy. Quiero ser sano de lo que recibí de mi hogar, de paterno. Pero quiero ser sano de todo aquello que también haya hecho mal y haya sembrado mal, o aún distorsiones que he tenido y he creído lo que el sistema del mundo ha hablado de la familia, que podamos presentarnos a Él y decirle, Padre, tú eres bueno y tú eres fiel, tú eres el Dios de fidelidad. Tu fidelidad, Señor, tu palabra, tu verdad permanece para siempre. Tú eres un Dios que no cambia. Eres veraz. Señor, tu palabra es verdad. Tú nunca, Señor, cambias, varías. Tú eres inmutable. Permaneces para siempre. Y por eso, Señor, sabemos que esa es tu naturaleza. Que tu amor hace que también te sostenga, Señor, tu palabra, tu fidelidad. Porque así eres tú. Eres tú. No te hace cambiar nada. Tu palabra, Señor, es verdad. Y nosotros nos presentamos como tus hijos para aprender del Hijo, quien es fiel y es verdadero. Y queremos pedirte que esa genética, esa imagen, esa sustancia tuya, Padre, que es en el Hijo que está en nosotros, se forme, se afirme y arraigue y empiece, Señor, a ser parte de nuestra esencia. Por eso hoy, Señor, venimos a presentarnos y que tu luz verdadera vaya a esas áreas que necesitan ser ministradas con todo aquello que no ha sido fiel ni verdadero. Que tú empieces a ir a las profundidades para sanar, Señor,
para desarraigar toda mentira, toda distorsión, toda falsedad, toda falsificación. Señor, que desarraigues para que establezcas lo que realmente es puro. Lo puro, Señor, es lo que es verdadero. Es el origen, Señor, tu diseño. Es lo verdadero. Y queremos decirte que estamos acá, Señor, para aprender de ti. Aprender de ti. Para que seamos sólidos, firmes, Señor. Para que haya en nosotros, al estar en ti, ver y tener esa imagen, esa esencia, ser confiables, permanecer, sostenernos, Señor, aún en medio de todo aquello que pueda venir, toda intención, todo aquello que pueda venir a hacer cambiar decisiones, Señor. Se arraigue más en lo que es verdadero. Que todo orgullo, que toda vanidad, que toda seducción, que toda sutileza quede expuesto a tu luz. Y que siempre, Señor, podamos todos tomar decisiones. Que nuestras relaciones, donde se ha establecido ese vínculo y ese pacto, crezcan bajo esa esencia y ese principio y esa verdad de ser fieles y verdaderos. Nos presentamos delante tuyo. Tú eres el que unes. Tú eres el que estableces esa unción, Señor. Pones ese yugo, Señor, al uncirnos con ese mismo yugo para que caminemos juntos. Padre, que todo aquello que esté allí y que haya hecho mover esas relaciones, Señor, de esposo y esposa, caminando por separado, que se ven como dos y no como uno, puedas tú venir a ministrar y establecer, Señor, lo que es la verdad tuya, el principio del reino, el principio, Señor, del origen, que ya no somos más dos, sino que somos uno. Y lo que tú, Señor, uniste en un mismo yugo, el hombre no tome la acción ni la decisión de separarlo. Padre, que tú vengas y ministres las profundidades para sanar todo aquello que haya sido herido, todo aquello que haya marcado, desgarrado en lo que tú uniste, Señor. Y puedas, Señor, empezar a procesos de sanidad y de restablecer lo que es el verdadero, lo verdadero, ese vínculo perfecto de que tú uniste. Señor, que lo que hoy hemos hablado, hemos compartido, salga como voz, Señor, voz desde los celestiales, voz desde ese lugar de gobierno, desde la raquia, Señor, desde donde se sueltan voces contrarias, se establezca la verdad tuya, Señor. Eres tú, Señor, en ti está el origen de la familia, el origen, Señor, de todo lo que es este diseño de pacto conyugal, Señor. Se establezca la verdad, que confronte la mentira. Y confronte la mentira, Señor, para que se haga así como es en el cielo, sea hecho en la tierra a través de familias que entienden y que caminamos en ese pacto verdadero, que reflejan a Cristo y su iglesia. Es el testimonio. Cada familia, cada pacto conyugal es ese testimonio de hablar y que manifiesta a Cristo y su iglesia y la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por esta hora, gracias por esta noche. Gracias por la voz que se oye y que confronta toda mentira.
que se levanten generaciones sanas, poderosas en la tierra, que manifiestan la verdad de la familia, la verdad del diseño, lo que tú creaste en el principio, así es, eso es lo verdadero. Señor, que así sea y siga siendo, como es en el cielo, sea hecha en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Te honramos. Te honramos, Señor. Sigue ministrando las profundidades en cada familia, para que haya sanidad. Ahí se levanten familias sanas, relaciones de vínculo sanos, para que seamos familias que podamos levantar la voz, que cuando levantan su voz y manifiestan la verdad del reino en lo que son, muestran y a su vez interceden y muestran lo que es verdadero. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Te honramos. Te honramos. Honramos a fiel y verdadero. Que cada casa pueda decir y aún tener escrito en el dintel de su casa, en el Espíritu: es una casa fiel y verdadera. Señor, llévanos a esa verdad a lo largo de estas ministraciones. No es solamente, Señor, decirlo, es que eres tú quien lo escribes. No lo escribimos nosotros, Señor. Tú lo escribes. Tú eres quien vienes y escribes dando testimonio. Esta casa es fiel y verdadera, que levanta generaciones poderosas en la tierra. Ministra, Señor, cada familia, para que seamos luz, seamos lámpara, con un aceite nuevo, fresco, con un pábilo sano, limpio, para alumbrar a todos, alumbrar a muchos, y muchos quieran venir a ti. Gracias, Señor, gracias por esta hora. Amén, amén. Bueno, amados, les enviamos un abrazo. Nos alegra mucho con todos estos espacios y agradecidos con este equipo que junto con nosotros y más, hay muchas personas también que más adelante también seguirán compartiendo en estos espacios de los miércoles, pero muy agradecidos por ese diseño que Dios da para levantar familias sanas, generaciones poderosas. Les enviamos un abrazo, nos vemos el sábado, les bendecimos y no olviden que si cualquier necesidad, escríbanos, estamos atentos y por favor, si necesita siempre ayuda, búsquela, no crea que creer que podemos resolverlo solos a veces enreda, porque necesitamos ser sencillos, humildes y saber que nos necesitamos unos a otros. Así que busque si necesita ayuda. Les amamos, les bendecimos, un abrazo a la distancia y nos vemos el sábado. Shalom, shalom.